Buenas tardes a todos y a todas, un gusto de estar aquí y quisiera agregar a mi presentación que con mucho orgullo represento a la comunidad de Jacada, que somos las mujeres en ciberseguridad. Así que un aplauso para Jacada. Bien, ciberética para todos y todas. De verdad que es un desafío, ¿cierto? Porque cuando a mí me pasa que como académica yo tengo que presentar el tema, ¿cierto?, de la ética, la mayoría como que piensa, ¡oh, chuta, vamos a hablar con el siglo pasado, va a salir con los filósofos, no, pero eso ya no aplica. Entonces, ¿cómo hacer que esto sea, ¿cierto?, un poco más entretenido? En la actualidad, ¿cierto?, la ética ha tomado un carisma muy especial y también muy diferente, porque si bien, ¿cierto?, la ética nos lleva a mirar todo lo que son los reglamentos, lo que se espera de las personas y de las comunidades, aparece otro ente, ¿cierto?, que nos acompaña, que es la moral. Y la moral, ¿cierto?, va a preocuparse de aquellas actividades o costumbres que nosotros, ¿cierto?, acordemos como sociedad ocupar en un momento especial de la vida. No es lo mismo, ¿cierto?, que hablemos de ética en el 1800, en el 1850, en 1990, que en el 2024. Se marca una diferencia con la moral, porque lo que era, ¿cierto?, moral o costumbre no es lo mismo que para nuestros padres o nuestros abuelos de 60 años, ¿o no? Tenemos diferencias de pensamientos. Hay cosas que son aceptadas y otras cosas que algunas, ¿cierto?, podrían parecer muy complejas, muy diferentes. Incluso para nuestros abuelos y también para las generaciones sobre los 50 años, tiende a ser un tema, ¿cierto?, el de la inteligencia artificial, el de ¿cierto?, de los algoritmos, de la ciencia de datos, todo un tema. Y un tema que tenemos que aprender a colaborar entre todas las personas que integran, ¿cierto?, una comunidad, un país y también un planeta. Desde los orígenes de la humanidad, ¿cierto?, tenemos la noción de antiguos escritos que siempre hemos tenido dilemas con el tema de la ética. Así que acá yo puse, ¿cierto?, un dibujo donde muestra, ellos son filósofos y aquí están definiendo, ¿cierto?, el infinito y uno no se pone de acuerdo, aunque los dos son infinitos, si tiene que ser así vertical o el infinito es horizontal. Entonces, todo eso, ¿cierto?, ha traído que al ser humano genérico, no es solamente, ¿cierto?, hombre, sino que es también mujer. Son todos los géneros, solamente que en la literatura aparece de esa manera. Pero los géneros es universal. Para todos nosotros y nosotras y todas las personas que estamos en el planeta, tenemos, ¿cierto?, esa mirada que es transversal. Estos dilemas pueden ser sociales, ¿cierto?, pueden ser territoriales, y ni decir en la actualidad que tenemos unos tremendos problemas asociados, ¿cierto?, a las guerras y a las, ¿cierto?, diferencias que se están produciendo en los países, ¿cierto?, del mundo. Cosa que es extremadamente dolorosa y que nos afecta profundamente, porque es tan desigual que en unos lugares, ¿cierto?, tengamos todo y en otras partes del mundo prácticamente no tienen nada. Y eso es un dilema ético. Nosotros tenemos internet, ¿cierto?, pero genial, 5G, está en todas partes, en todo Chile. Tú vas a un país, ¿cierto?, de mayor pobreza o de menos recursos y esto no se ve. Esto no se tiene, no tienen esa ventaja. Así que nosotros debemos considerarnos, ¿cierto?, privilegiados, pero eso puede causar un problema, un dilema. Entonces, también están las situaciones experimentales. En las investigaciones, nuestra historia nos dice claramente que el hombre, ¿cierto?, como género, no somos buenos. Los hombres
en general, hombres y mujeres, tenemos un sentimiento más bien negativo. La sociedad, nuestra familia, los colegios, ¿cierto? Las personas que nos aman, nos dan un toque, nos dan un sello, nos transforman. En general, nosotros tenemos una tendencia a ser bastante más malvados que buenas personas, ¿o no? Ese sentimiento está, porque cuando tenemos que escoger entre uno y el otro, o entre esto y aquello, creo que son pocas las personas que hacen la reflexión y decir, por solidaridad yo le voy a dar mi puesto de trabajo a esta persona porque tiene niños. ¿Se da ese pensamiento en este momento moral? No, en general se nos presentan, ¿cierto?, esas decisiones o dilemas, ¿cierto?, que se llaman morales, porque están asociados a creencias que yo tengo, que son particulares de mí y que de la otra persona no son ni buenas ni malas, son diferentes. Y tenemos que llegar, ¿cierto?, a tener como un acuerdo para poder solucionar el dilema. También, ¿cierto?, están, ni decir, los problemas legales, los problemas clínicos, ¿cierto?, que ustedes pueden ver que cuando una persona quiere o no tratarse, quiere o no recibir, ¿cierto?, un medicamento, quiere o no someterse a una cirugía, vamos a trabajar, ¿cierto?, ese tema cuando ¿me vacuno o no me vacuno? Si yo no me vacuno, la población se afecta, pero en realidad yo casi no salgo de mi casa o no tengo, ¿cierto?, esa posibilidad, o sea, pensamientos que causan, ¿cierto?, acciones que afectan a terceros. Y eso hace que la ética, ¿cierto?, tenga complejidad. Ahora, en las clínicas está mucho más regulado, ¿cierto?, los procesos de trabajo, especialmente los procedimientos invasivos, porque se firma, ¿cierto?, un consentimiento informado que yo les voy a explicar más adelante. También tenemos los problemas ecológicos. Sacar árboles para construir edificios y dar solución habitacional. Secar quizás una laguna para hacer una cancha deportiva que también tiene utilidad y es necesaria para la población. Estamos en una expansión, ¿cierto?, poblacional que es, yo diría, compleja, especialmente en algunas ciudades y países del mundo donde no entra nadie más. Estamos sobrepoblados, diría yo, y en otros, ¿cierto?, donde una persona puede tener un palacio. Hay unas diferencias enormes que causan, ¿cierto?, también los dilemas éticos. Empresas pequeñas, ¿cierto?, que se comen así virtualmente a empresas que son pequeñas, pudiendo hacer alianzas, crear una plataforma donde todos participen y donde todos ganen. También, ¿cierto?, tenemos los problemas informáticos, otros nuevos, porque estos nunca van a ser estables. Para que nunca se pierdan, ¿cierto?, van a saber que tenemos los principios bioéticos en los seres humanos. Y estos son equidad, justicia, no maleficencia y beneficencia. Son todos muy positivos. Significa uno ser justo, ¿cierto?, seguir las leyes, no hacer el mal, ¿cierto? Y es una beneficencia de tratar bien al otro. ¿Ya? No es una beneficencia de dinero, pero sí de tener un buen comportamiento. Y lo más importante en bioética es la autonomía, porque la autonomía me da a mí el derecho de elegir si quiero hacer algo o no. Y cuando yo ya soy mayor, de 18 años, nadie puede decidir por mí. Yo decido si voy a tomar algo o qué camino voy a seguir. En Chile tenemos una idea más bien parental o maternal, que nuestros hijos e hijas siguen con nosotros bastante tiempo, pero en otros países no es así. Entonces la autonomía comienza, ¿cierto?, cuando yo puedo tomar mis propias decisiones. Y en los niños, ¿cierto?, ellos van a tomar las decisiones a través de sus padres o de sus tutores legales. El concepto de ciberética, ¿cierto?, entonces va a significar un estudio filosófico y un código de comportamiento responsable en Internet, basado en los principios bioéticos, ¿cierto?, que ya se trabajan en todo el mundo.
En cada una de las presentaciones, abajo aparece, ¿cierto? Aunque también hay linkografía, pero aparece el sitio donde ustedes pueden, ¿cierto?, buscar más material si están interesados. A mí me llamó la atención de esto, pero existe. Se llaman los 10 mandamientos de la ética informática. A mí me llamó la atención la palabra mandamiento, especialmente por ser de ética yo y ser bioeticista, pero existen. ¿Los conocían? ¿No? Bueno, existen. Están hace más de 10 años y dice así, porque después lo vamos a ver qué opinan. No se usará una computadora para dañar a otros, ni otras. No se interferirá en el trabajo de otras personas. No se husmearán los archivos de otras personas. Ya están todos pensando, ¿ah? Están todos pensando en los 10 mandamientos. No se utilizará una computadora para robar. No se utilizará la informática como herramienta para cometer fraudes. No se copiará ni se usará un software que no se haya pagado. Computer Ethics Institute. No lo digo yo, Computer Ethics Institute, que dicta estas normas, ¿cierto?, los 10 mandamientos. Dice, no se utilizarán los recursos informáticos de otras personas sin la debida autorización, autonomía, ¿cierto? Estamos claros. No se apropiarán los derechos intelectuales de otras personas, ¿ya? Y se espera, ¿cierto?, que se reflexione sobre las consecuencias sociales de los software que realizamos o que creamos. Siempre se usarán las máquinas de manera que se respeten los derechos de otras personas. Interesante, ¿cierto? Pero hay más. De hecho, ¿cierto?, si bien no se han hecho tan actuales, porque no son antiguos. Esto se ha discutido hace súper poco. De hecho, lo que yo le voy a mostrar ahora tiene 2 semanas. Porque costó muchísimo que la UNESCO, ¿cierto?, tomara y las poblaciones de las Naciones Unidas pudiera tomar, ¿cierto?, algunos principios y decir ya hay que tomar cartas en el asunto de la inteligencia artificial. En las otras charlas en las que yo escuché, en las que estuve, ¿cierto?, en la parte virtual, me pude dar cuenta que uno de los temas, ¿cierto?, que entraba era hasta dónde llegamos. ¿Esto está bien o no está bien? Esto sería ética. La palabra ética aparece mucho, pero la aplicación de ella no tanto. Entonces, sí, me preocupa la ética, pero el software lo hago igual. O sea, me preocupa la ética y puede producir quizá algún daño a pacientes epilépticos porque tiene, ¿cierto?, como muchos flash. O quizá podría tener en alguna empresa, podría a lo mejor yo vender algo, ¿cierto?, y causar algún daño porque de verdad nunca va a funcionar. Y yo lo sé. ¿Ven? Entonces, ¿qué plantearon ellos? Proporcionalidad e inocuidad, no hacer daño, principio bioético, ¿cierto? Seguridad y protección, ¿cierto? Que podamos poner que estos programas, ¿cierto?, se puedan poner límites para que especialmente no lleguen a los niños y a algunas poblaciones vulnerables. Equidad y no discriminación, realmente es genial, pero ha costado muchísimo que todos los recursos tecnológicos lleguen a todos los lugares del mundo, ¿cierto?, de la misma forma, porque también prima, ¿cierto?, que las leyes que tienen en cada uno de los países no es igual. Y como no es igual, no podemos decir que estos principios pueden ser universales. Tratan de ser universales, pero no aplican porque la moral de las poblaciones de los países tiende a ser diferente. Pensamos diferente, ¿cierto? África, quizá tenemos visiones diferentes a los europeos y tenemos una visión quizás diferente hasta dentro de nuestra misma comunidad, ¿cierto? Depende de dónde vengamos, de nuestro origen. Sostenibilidad, derecho a la intimidad y protección de los datos. Qué relevante la protección de los datos, ¿cierto? Porque hubo un tiempo, imagínense, si esto está hace 2 semanas, eso quiere decir que hasta antes de estas 2 semanas, nuestros datos, ¿cierto?, personales y quizá los datos sensibles asociados a veces a historias clínicas, situaciones personales, ¿cierto?, eran totalmente obtenibles.
Si bien en Chile, ¿cierto?, hay una regulación, que es el Consejo, ¿cierto?, de Transparencia y Manejo de los Datos, no es perfecto, porque esto no guiaba y no estaba presente para todas las empresas. Entonces, muchos datos, ¿cierto?, fueron en Big Data y se hicieron un Data Science inmenso, donde estaban estos datos, ¿cierto?, que ¿a dónde iban? ¿Y qué los regulaba? ¿Qué comisión iba a ver que si publicaban el nombre o estaba anonimizado? Eso no existía. Entonces los datos te llegaban con todo, nombre, carnet de identidad, edad y todos los aspectos personales sin mi consentimiento. Ahora está muchísimo más regulado en Chile. En Chile, porque no es igual en todos los países. Todos los países tienen características diferentes para regular esto. Transparencia, explicabilidad, responsabilidad y rendición de las cuentas, porque estos van asociados obviamente a empresas y a dinero, sensibilización y educación, gobernanza y colaboración adaptativa, y aquí habla de la equidad, ¿cierto?, y de las múltiples partes interesadas, y idealmente que esto llegue para todos y todas. Entonces, ya que tenemos estos principios y sabemos que uno de los más importantes es la autonomía, necesitamos, ¿cierto?, saber que el consentimiento informado debe existir en la data science, en los software, ¿cierto?, cuando te hacen consultas y entrevistas que te hacen por teléfono o por internet, uno debe consentir, debe decir, sí, doy el permiso para, ¿cierto?, para que utilicen mis datos y me identifiquen. Pero ese permiso, ese consentimiento está limitado a lo que dice el documento. Y además, nosotros debemos exigir cada vez que nos piden un consentimiento para participar en una actividad o nuestros datos, ¿cierto?, van a ser utilizados en una investigación, sea utilizado solo para eso. Entonces, si esos datos, un investigador, una empresa de database o que va a trabajar, ¿cierto?, estos datos y los va a vender, nuevamente como una base de datos, como son las empresas de ventas, me tiene que volver a preguntar si yo quiero que mis datos sean manejados, ¿cierto?, por otras personas, cosa que nosotros vemos, ¿cierto?, que eso parece que no funciona, porque no sé cómo se averiguan los teléfonos y llaman 10, 15 veces de diferentes empresas y como que uno le sabe toda la historia. Y si uno entra al retail y está buscando, voy a decir que, no sé, está buscando una blusa, un traje de baño, un pantalón, lo que sea, después no sé por qué en Facebook o en otras redes sociales, para no nombrar ninguna en especial, me aparecen ofertas del mismo producto, que no es coincidencia, no es coincidencia. Ahí hay algo en los datos que están utilizando, incluso me están viendo lo que yo estoy buscando. ¿Y cuántas veces se repite y dice, ahora tu producto está en oferta? Y te lo mandan, ¿sí o no? Te mandan como un aviso. Y uno dice, oh, me escribieron un mensaje. No, un mensaje era X empresa que me dice que el producto que yo quiero queda un poquito, quedan como 2. Y uno dice, lo tengo que comprar. Lo necesito. Pero es para reflexionar, ¿sí o no? Interesante. En la investigación y data science, base de datos anonimizadas, es decir, para que se respete mi autonomía debo transformarme en un logo, en un número. Ni mi nombre, ni mi identificación, ni nada, una característica personal mía que sea única, que me puedan identificar, ya está malo. Esa database no es anónima, ¿ok? Entonces tienen que ser muy estrictos, muy exigentes, porque si significa anónima, significa que yo no puedo reconocer a la persona de ningún punto de vista. Debe ser anónima. Si no, no está anonimizada y estaríamos, ¿cierto?, traspasando uno de los derechos vitales del ser humano, ¿cierto?, que es la autonomía. No me preguntaron y están utilizando mis datos. Las bases de datos deben ser públicas, idealmente. Está, ¿cierto?, el INE, donde tiene la base de datos. Tenemos también una base de datos, ¿cierto?, de los algoritmos que están en Chile y debe ser autorizada. Incluso a veces es mejor pagar, ¿cierto?, este importe a las universidades o a los institutos que están debidamente autorizados desde el punto de vista legal para, ¿cierto?, obtener estas bases de datos que sean reales. Hay lugares donde tú puedes bajar cierta información como que, ¿cierto?, es pública, que la dan los organismos que son del Estado. Ahí podemos sacar muchos datos, pero también, ¿cierto?, hay lugares donde te
te tientan, ¿cierto?, donde te pueden vender bases de datos que realmente pueden ser datos que no son reales. Bases de datos, ¿cierto?, de centros de investigación siempre deben ser formales y deben tener copia. Y deben ser en el lenguaje, ¿cierto?, súper adecuado para que todos los puedan entender. No usar bases de datos libres sin fuente. Esto se llama fuente. ¿De dónde salió, ¿cierto?, este dato? Año, universidad, instituto, investigadores que hicieron esta base de datos, estadísticos que la analizaron, y deben aparecer los autores. Porque no es mía la base de datos. Yo pido, la bajo, ¿cierto?, la utilizo para una investigación o para un estudio de ventas o para un fin, ¿cierto?, para un proyecto, por ejemplo, para tener un beneficio, y digo que todas estas personas van a salir favorecidas, pero debe tener una fuente real y confiable. Si no, la investigación, el trabajo de ventas, ¿cierto?, o lo que ustedes quieran realizar, definitivamente no tiene un valor científico. Algoritmo y ética. Los algoritmos, ¿cierto?, lo conocemos, es una serie de datos, ¿cierto?, de pasos organizados que se describe una solución a un problema específico. Dice, podemos presentar de diferentes formas, hay algoritmos para todos los gustos en la actualidad, pero no están tan bien manejados. Y ya nos están dando, ¿cierto?, algunos problemas, como aquellos algoritmos grandes de bases de datos que tienen big datos, ¿cierto?, que esta estructura ha perdido el control. Ni sabe cómo funciona, porque es tan complejo que no sabe por qué el algoritmo, ¿cierto?, hace una cosa u otra, y están instalados en las empresas, en las grandes empresas, que fueron los primeros lugares donde se ubicaron los algoritmos. Si bien dan una excelente solución para las listas de espera, para manejo de clientes, para cálculos, para un montón de cosas, son totalmente un aporte a la ciencia, tienen un problema que son los sesgos. Y eso quiere decir, y por eso puse también, ¿cierto?, este dibujo que muestra así como una estructura que es como especial, diferente, porque los algoritmos, ¿cierto?, van a tener sesgos porque son una copia ¿de quién? Mía o de ustedes. Son una copia de los creadores. Y si los creadores, ¿cierto?, del algoritmo colocan datos, por ejemplo, solo de hombres o solo de mujeres o solo de niños, ¿cierto?, o solo de una comunidad, evidentemente va a estar sesgado, ¿sí o no? Entonces, el algoritmo es una copia de una institución o de una mirada. ¿Cuáles se han dado en el mundo desde el punto de vista ético? El racismo aparece. Porque la tendencia de todos los datos tienden a ser, lamentablemente, de personas, ¿cierto?, que son más bien europeas o norteamericanas. Se ha mejorado muchísimo eso, pero el algoritmo te puede dar una respuesta sesgada porque no conoce, ¿cierto?, las otras razas. Porque la persona que crea el algoritmo lo tiene, ¿qué cosa? Lo tiene que alimentar, ¿sí o no? Lo tiene que alimentar con datos, y los datos deben ser diversos, deben ser variados, para que realmente el algoritmo pueda tener la fuerza y dar una respuesta, ¿cierto?, realmente, yo diría, muy cercana a lo que se está buscando con el algoritmo. Delitos, los más frecuentes que vemos, ¿cierto?, en la ética, el fraude. Se define fraude como una distorsión o ocultación de hechos materiales con intención de engañar y obtener beneficios no autorizados. El fraude es extremadamente común. En Chile lo tenemos. De hecho, está, ¿cierto?, la agencia chilena que va llevando el registro de los delitos de ciberseguridad. Y el fraude, ¿cierto?, tiene algunos casos. O sea, no nos salvamos. Pensamos que Chile no ha tenido, ¿cierto?, estos problemas, pero de verdad sí hay algunos, y hay una agencia que toma, ¿cierto?, esto y se emite también una alerta y se investiga cómo se produjo y se hace un registro que no solo se trabaja en Chile, sino que también a nivel mundial, y se van creando alertas, especialmente si fake leaks o malware, ¿cierto?, o algunos otros problemas, ¿cierto?, especialmente con los phishing, etc. ¿Ok? Entonces, eso se daría
con el fraude. Pero ¿qué vemos así a nivel como más local, más propio de nosotros? Que es la llamada falsa. Te engañan, ¿cierto? Y te piden los datos y te sacan también la cuenta corriente, o tienen la cuenta corriente, cosa que no le parece súper extraña, y también, ¿cierto?, te dan datos falsos, te roban productos, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente es tan grande la cantidad de fraudes informáticos como fraudes generales hay en la población, que de verdad que es un temazo, que está en evolución, porque todo lo que yo le estoy contando está en evolución. Hoy día se sabe una cosa, mañana vamos buscando otra a través de la ciencia y vamos mejorando los procesos, ¿cierto?, de los tanto informáticos como los procesos científicos. Plagio es cuando yo definitivamente copio. El plagio es una copia, no tiene, ¿cierto?, otra mirada. Yo copio el juego, partes de un software, ¿cierto?, copio algunos datos, complementos, y se me olvida citar al autor o a la autora. Error. Inmediatamente, ¿cierto?, eso es plagio. También nos atribuimos, ¿cierto?, una autoría y no somos los autores. Eso también, ¿cierto?, es un problema. ¿Cómo vamos a solucionarlo? Y lo vamos a ver aquí, porque en realidad, ¿cierto?, algunos de los dilemas, y lo voy a decir súper rápido porque ya estoy pasada, así que, miren, la persona roba datos de los clientes. Si les suena conocido, no sé, cada uno sabrá. Personas llaman por celular ofreciendo premios, datos personales y quieren tu cuenta. La empresa digital ofrece juegos, un valor muy bajo, persona roba una idea de software, detectas un colega plagiando, ¿qué hago? ¿Qué problema? ¿Sí o no? Uno es el tiro, ¿qué problema? ¿Cómo lo solucionamos? Y yo les tengo aquí una propuesta que es para trabajar los problemas bioéticos. Nunca se hacen solo los problemas bioéticos, éticos, de informática y de todos los temas de la ciencia, se trabajan en conjunto, con todo el equipo. No sé yo la información y busco la solución. Así no funciona. Presentamos el problema o situación de inteligencia artificial, el algoritmo, data science, base de datos. Nos reunimos con el equipo que trabajamos, detectamos y conversamos la situación o el problema. Se da a conocer, no se calla. Es que siempre he estado así, no lo vamos a cambiar porque eso puede ser un problema para este o para el otro. No tiene que ver con eso. Tenemos que identificar científicamente, ¿cierto?, el problema ciberético. Y para eso tenemos que buscar evidencia científica de la resolución en base a casos, leyes, normas, regulaciones propias de cada país. No es igual en Argentina, no es igual en Uruguay, no es igual en Francia, no es igual en África. ¿Ya? Detectamos procesos o flujos y nos amparamos en la evidencia científica. Estamos reunidos, buscamos información, vimos qué pasaba, ¿cierto?, con estos problemas, cómo lo solucionaban en otras partes. Hacemos un análisis del equipo, del curso de acción o propuesta, vemos qué posibles soluciones hay y buscamos evidencia a favor o no tan a favor de esa decisión y elegimos dentro de lo propuesto lo más prudente. Y esta es una palabra muy de ética. Lo prudente significa, y por favor grábenselo, lo prudente es elegir dentro de todas las respuestas y posibles soluciones la menos mala, porque no hay una mejor solución que no afecte a nadie. Por lo tanto, en base a los casos que hay en el mundo, a la evidencia científica y cómo se ha utilizado esto, tenemos que buscar, ¿cierto?, la evidencia que nos dé la respuesta y la solución más prudente. Entonces, aspectos clave. Por supuesto, respetar la autonomía de los seres humanos. Considerar a todos los seres humanos del planeta, porque cada acto que nosotros hacemos afecta también a los árboles, al agua, al territorio, a las comunidades, ¿cierto?, étnicas. Siempre debe primar el consentimiento informado. Evidencia legal que esté vigente en el país donde ustedes estén trabajando. Evidencia científica, casos, historia, momentos social y político. Tratar los dilemas en equipo, buscar siempre soluciones en equipo, nunca solos ni solas. Y elegir siempre lo más prudente. Linkografía, todas estas están para que ustedes, si la quieren buscar, ¿cierto? Es amplia,
yo se los he resumido, pero que todos los links llevan, ¿cierto?, a lugares que son muy interesantes, donde están todas las leyes y están todos los recursos para que ustedes puedan buscar esos ciertos dilemas éticos que se le puedan estar produciendo en su experiencia, ¿cierto?, en los colegios, incluso también en la vida diaria. Muchísimas gracias. ¿Cómo te has sentido acá en el escenario? Excelente. ¿Excelente? Sí. ¿Estamos listos para seguir hablando sobre ciberseguridad y bioética? Ya, pero más convencidos, po. Sí. Sí. Planteemos la discusión. Ya, así que vamos. ¿Quién tiene preguntas? Tienen preguntas. Ay, hay un joven. Allá, por favor. No baje el brazo para que lo puedan encontrar. Bien, perfecto. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Carlos Maneiro y estoy en el área de compliance, en una consultora, y yo he visto que se presenta un dilema, digamos, porque tenemos, por lo menos Latinoamérica, respecto a áreas, zonas mucho más avanzadas como Estados Unidos o Europa, respecto a la inteligencia artificial. Cuando estamos en empresas internacionales o empresas grandes, hay demasiados niveles para hacer aprobaciones, por ejemplo, para el uso o la implementación de inteligencia artificial. Pero en Latinoamérica esta herramienta representa un margen o un aumento de productividad gigantesco para poder cerrar la brecha que tenemos ante esas otras regiones que nos llevan años en términos de tecnología, desarrollo, economías muchísimo más avanzadas. Igual se nos presenta este dilema de, bueno, incorporamos inteligencia artificial, pero tenemos que pasar por todos estos checks, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos lidiar con incorporar este tipo de cosas o que la gente sepa que las podemos incorporar, pero que no nos quedemos atrás en este Perfecto. camión de la tecnología, digamos? La ética, ¿cierto?, y la ciberética está siempre pensada para el avance de la ciencia, nunca para frenarla. Así que lo que debe hacer y lo que yo te recomiendo es que tienes que trabajar ese tema con un equipo, ¿cierto?, que va a hacer el diagnóstico, que va a determinar cuál es el problema que nos está afectando. Va a buscar la evidencia científica, las leyes que hay aquí en Chile, que regulan, ¿cierto?, ese proceso que tú quieres instalar o que el equipo quiere instalar, y en base a eso vas a presentar una propuesta, ¿cierto?, al CEO de la empresa o al director, y tú vas a tener una sólida, ¿cierto?, propuesta de no solo una, sino que pueden ser 3 que se van ajustando al criterio, a la forma que tenga, ¿cierto?, tu empresa de trabajar, porque no son todas iguales. A lo mejor algunas son más arriesgadas, otras van más lento, ¿cierto?, otras quieren implementarlo rápidamente, otras quieren hacer prototipos. Y entonces tú ahí tienes, ¿cierto?, que tomar todas esas características propias de tu empresa y aplicar ese modelo y presentarlo con mucha evidencia. La evidencia te va a dar la fuerza para que tu proyecto sea aprobado. Ahí. Que llevan un rato con la mano levantada. Vamos, tú puedes. Hola, Hola. ¿cómo compatibilizan la cuestión de que sean anónimas, no pude pronunciarlo, ¿Sí? con la autenticidad de la información? Porque, por ejemplo, una de las formas de comprobar que algo es real, que me lo dé una persona, es a través de los datos. Ajá. Pero si yo quiero que la base de datos no pueda identificar las personas por un tema de anonimato, gracias. ¿Cómo lo hacen? ¿Hay certificados? ¿Hay validaciones? Sí, hay consentimiento informado. No me estás entendiendo. Imagínate que yo pido una base de datos. Y la base de datos me ¿De la... qué tipo? Porque tiene que ser una base de datos muy específica. ¿Cuál es tu base de datos que Por tú ejemplo, quieres? quiero una base de datos en cuanto me ayude a determinar las mujeres en tecnología, para hacer un tema que más o menos cercano. Por ejemplo, las colegas de la comunidad de Jacada, que ya tienen, ¿cierto?, la base de datos y podrían trabajar en conjunto contigo. Claro. Se le podría pedir el consentimiento informado si tú tienes una buena propuesta, porque la anonimicidad son para algunas bases de datos. Hay bases de datos que tienen todos los datos, pero yo los autoricé. Claro, pero mi pregunta es más bien esa anonimicidad. Tú me das los datos que están anónimos.
tú puedes falsificar los datos. ¿Hay algún organismo que regule la anonimicidad? Sí, por supuesto. Esa es la duda. Ahí sí. Claro, está. Sí, existen. Existen. ¿Cuál es? Que no lo conozco. La ley, existe una ley. Sí, está dentro de la Constitución con respecto a la Ley de Exactamente. Seguridad de Datos, y la mayoría de las bases de datos que tienen datos que son, por ejemplo, root y nombre, una vez tú haces el primer procesamiento, tú los tienes que borrar y puedes trabajar el resto de la base de Exacto. datos. Pero eso está dentro de la legislación vigente actual. Sí. Si tú entras, Y eso mira, se almacena y tú la puedes pedir y se pueden ver consentimientos, pero eso existe. sí. Tú tienes que entrar acá, mira, en el link. En la linkografía está la ley, ¿cierto?, de manejo de datos en Chile, y tuvo hasta hace poco, yo diría hace unos meses, una actualización por todas las consultas que tú haces, pero en general los errores que tenemos en las bases de datos es que a veces consigue esas bases de datos en organismos que no son con una base científica sólida. No es en el Instituto, ¿cierto?, de Transparencia y Manejo de Datos del país, o es el instituto como el INTA, o es el INE, sino que sale así como de algún lugar que uno no sabe de dónde sale, y esos no sirven y no se deben usar, porque también siempre debemos considerar de que detrás de cada ese dato hay una familia, hay una persona en el cual ese dato es muy sensible, porque lo que es sensible para uno puede no serlo para el otro. Tú puedes tener un muy buen fin y seguramente es así, pero la persona a lo mejor no está dispuesta y no quiere participar. Entonces también debes tener esa consideración cuando recibas la base de datos, incluso aun cuando esté autorizada. Oye, es como, yo te di ese dato para otra cosa, no para esto. Sí, exacto. Sí. Chicos, se nos acabó lamentablemente el tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar si queremos más dudas, preguntas? LinkedIn es mi zona de contacto, es doctora Magdalena Silva Aguayo, y bueno, yo soy académica y profesora de la Universidad Valparaíso, y por supuesto a través de la comunidad de Jacada. Ha sido un gusto y espero, ojalá, poder comunicarme con todos aquellos y aquellas que quieran trabajar en este cierto mundo de la ciberética que está cada vez, ¿cierto?, en movimiento. Sí. Por favor, un aplauso para la doctora. Gracias. Muchas gracias.